Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con estas palabras pronunciadas por Josué, el gran líder, queremos dar la bienvenida a nuestro culto de adoración del 5 de julio del 2020. Un culto especial en el que la Iglesia Bautista Berea celebra su 69º día de victoria. Y en este culto queremos adorar a Dios, pero también queremos renovar el llamado al compromiso personal, familiar y eclesiástico con Dios. Y una muestra del compromiso precisamente es el trabajo de la evangelización, del discipulado y obedecer al Señor en el mandato, en la ordenanza del bautismo. Este día quiero dar muchas gracias a Dios porque aún en medio de la contingencia sanitaria tenemos unos jóvenes valientes que quieren obedecer al Señor y ellos en este día van a dar el paso de ser bautizados y venir a ser miembros de nuestra iglesia. Previamente a esto, nuestra iglesia ha tomado el permiso, el voto, porque nosotros reconocemos la autoridad de la iglesia local y propiamente por unanimidad la iglesia ha dado el permiso para que estos jóvenes obedezcan al Señor en el bautismo. Antes de presentarlos con ustedes para que les conozcan, quiero decirles también que a través de todo el desarrollo de este culto tenemos una meta que nos hemos fijado. La meta de llegar a 400 miembros o congregantes presentes en este culto. Así es de que si usted nos está siguiendo ahora, le quiero pedir por favor que nos escriba presente y escriba el número total de personas que le acompañen en el lugar donde usted esté siguiendo este culto. Pero ahora quisiera invitarles para que conozcan a nuestros dos candidatos al bautismo. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, a estos dos jóvenes y quiero primeramente pedirle a Daniel que se acerque al micrófono y nos diga fuerte y claro su nombre completo. Mi nombre es Daniel Osmar Ibarra Almaguer. Muy bien, Daniel Ibarra Almaguer. Y quiero preguntarte, Daniel, ¿por qué te quieres bautizar? Porque es una ordenanza que Dios nos da. Es una ordenanza que Dios nos da. ¿Estás muy seguro de tu salvación, Daniel? Sí. Muy bien. Y quiero decirles algo respecto a este joven y el mensaje que va ahí histórico en su acto de obediencia. Este es un joven de tercera generación. Sus abuelos por parte de su mamá fueron miembros, vinieron a ser miembros de nuestra iglesia allá a finales de los años 70 y allá donde ellos viven ahora todavía en la colonia López Mateos empezó el culto de hogar, empezaron los cultos de hogar donde inició la obra que hoy es la Iglesia Bautista Maranata. Queremos dar muchas gracias a Dios por este joven que hoy quiere obedecer al Señor en el bautismo. Si quieres, Daniel, pasar rumbo al bautisterio y vamos ahora a presentarles a otro joven. ¿Te quieres acercar al micrófono, por favor, y decirnos ahí fuerte tu nombre? Yo soy Santiago Guerra Hernández. Santiago Guerra Hernández. Y Santiago, quiero preguntarte, ¿te acuerdas cuándo, dónde y cómo aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? Sí, fue aquí y fue hace, muchos años y fue con la hermana... ¿No te acuerdas el nombre de la hermana? No. Pero estás bien seguro que tienes a Jesucristo en tu corazón. Sí. Muy bien, Santiago, gracias a Dios por tu vida. Y te quiero hacer una pregunta más para bendición de nuestra iglesia. ¿Recuerdas el nombre de tu bisabuelo, el papá de tu abuelita Esperanza?
Federico, el hermano Federico Ponce es un hermano que ahora está en la presencia de Dios, pero allá por los años 50, justo cuando empezaba la Iglesia Bautista Berea, él vino a los pies de Jesucristo y hasta que Dios le concedió vida en esta tierra, él, junto con tu bisabuelita Esperanza, fueron un testimonio de cristianos fieles. Hoy estamos viendo aquí un joven de cuarta generación que está dando el paso de obediencia al Señor en el bautismo. Quiero decirles a los cristianos de Berea también que nuestra meta es de tener 50 nuevos miembros en lo que corre este año, y ese es trabajo de evangelización, de discipulado y de la decisión personal de cada quien de comprometerse con Dios. Santiago, pasa al bautisterio, por favor, y ahora vamos a proceder en un momento más a administrar los bautismos. Que Dios les bendiga. Hermano Daniel, en obediencia al mandato de mi Señor Jesucristo, con base en tu profesión de fe y con la autoridad de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Santiago, con base en tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, en obediencia al mandato de nuestro Señor y con la autoridad de la Iglesia Bautista Berea, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como estamos, vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en este momento venimos ante tu bendita presencia para darte gracias por Jesucristo, precisamente nuestro único Señor y suficiente Salvador. Y te damos gracias en este día tan especial de nuestra iglesia por la vida de estos dos jóvenes, Daniel Ibarra Almaguer y Santiago Guerra Hernández, que han decidido voluntariamente en su corazón dar este paso de obediencia, habiendo estado seguros cada uno de ellos que se han arrepentido y han puesto su fe personal en Jesucristo. Y voluntariamente ellos han entendido que este es el primer acto de obediencia. Ahora yo te ruego, Señor, que nosotros como iglesia y sus familias nucleares y el liderazgo podamos instruirlos, podamos seguir guiándolos, podamos seguir animándolos y apoyándolos para que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a la Iglesia Bautista Berea, y mientras Cristo viene por nosotros, permite que este sea un día de victoria, permite que cada día sea un día de compromiso personal, en donde estemos decididos a servirte con todo nuestro corazón. Bendito sea, Señor, ponemos en tus manos todo lo que está aconteciendo ahora, porque es para tu gloria, para nuestra edificación y para testimonio de todos aquellos que aún no te conocen. Oramos, Señor, reconociendo que somos pecadores y confiando solamente en Jesucristo, nuestro único Dios, Señor y Salvador. Amén. Hermanos, sean bienvenidos. Estamos en este día celebrando nuestro 69º día de victoria, y para todos, como para mí, es un día especial. El primer acercamiento que yo tuve a esta iglesia fue en un día de victoria en el año de 1976. Fui invitado posteriormente en 1977. En 1978 yo acepté al Señor y festejé por primera vez el día de victoria como miembro. Hoy festejémoslo en este día y los invito a que, aún en casa, alabemos al Señor por lo grande, misericordioso y fiel que ha sido con nosotros. Les invito a que entonemos dos himnos: el himno titulado Victoria en Cristo y el himno titulado Que nos encuentren fieles.
y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Somos victoriosos en Cristo. Él nos concedió la victoria cuando llegamos a Él y fuimos salvos. Cantemos ahora el himno Que nos vean fieles. Somos peregrinos en su nombre, reunidos para alabar al Señor, animando a los fieles, alentando al cansado, nuestras vidas testimonio para la honra de Dios. Rodeados de una nube de testigos, corramos no tan solo por nadar,
venga ante nosotros, y aquel que queda atrás, dejemos testimonio de la fidelidad. Para todo aquel que venga nos vea fieles, y que el fuego de la fe no cese más, que ilumine su camino, nuestra huella guiales ver, y las vidas que vivamos les inspiren a creer, y que todo aquel que venga nos vea fieles. Cuando nuestros sueños se realicen y nuestros hijos sigan la verdad, descubriendo el camino, sirviendo al Señor, viviendo una vida llena de fidelidad. Para todo aquel que venga nos vea fieles, y que el fuego de la fe no cese más, que ilumine su camino, nuestra huella guiales ser, y las vidas que vivamos les inspiren a creer, y que todo aquel que venga nos vea fieles, y que todo aquel que venga nos vea fieles, y que todo aquel que venga nos vea fieles. A continuación tenemos, hermanos, los avisos y la bienvenida a la congregación. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Primero que nada, si usted se ha unido a esta transmisión en los últimos minutos, le voy a pedir lo que indicamos al inicio de la transmisión. Hoy estamos celebrando nuestro día de victoria y también tenemos una meta de asistencia. Es por eso que yo le pido que si se unió en los últimos minutos y aún no ha puesto presente en esta transmisión, le invitamos a que lo haga y que nos diga presente y cuántas personas están detrás de ese equipo que está diciendo presente, ya sea que esté una persona más o esté toda su familia completa, que nos diga si son 3 o 4 personas en ese equipo que está conectado. Queremos contabilizarlo y queremos ver si podemos llegar a las 400 personas que teníamos como meta para este día y que creemos que aún podemos cumplir. También, mis hermanos, quiero darme el tiempo para dar algunos anuncios que tienen que ver con nuestra iglesia. El primero de ellos es que, gracias a Dios, el pasado domingo tuvimos la graduación de intermedios. Ya pasadas las 3 de la tarde se tuvo un programa especial para ellos y una vez más los queremos felicitar a esos 13 personas que se graduaron y que fueron celebrados el pasado domingo. Hermanos, también tenemos un anuncio especial y así como lo hemos hecho con otras hermanas, el día de hoy queremos decirle a Mía que Dios la bendiga, ya que el pasado viernes 3 de julio ella cumplió 15 años. Entonces queremos mandarle un fuerte abrazo y una fuerte felicitación allá a su casa y también a sus padres les queremos extender esta felicitación. Hermanos, recuerden que el próximo 9 de julio tenemos nuestra sesión extraordinaria de negocios. Va a ser vía Zoom. Les estaremos enviando, si Dios permite, hoy por la tarde un paquete con la información que atañe a esta sesión de negocios para que ustedes lo revisen, lo tengan en cuenta y si tienen alguna duda nos la pueden hacer llegar antes de la sesión o bien estar preparados para ese día. Entonces, para que la tengamos en oración. Mis hermanos, también
quiero tener la lectura bíblica antes de que pasemos a nuestro siguiente especial y antes de nuestra predicación. Allá en casa también les invito a que abran su Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, en los versos del 7 al 13. Jueces, capítulo 2, versos del 7 al 13. La palabra de Dios dice así: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dijeron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Dios bendiga su palabra. Ahora, mis hermanos, vamos a tener un video especial que esperamos que disfruten. El video se titula Berea, destellos de ayer y hoy. Inmediatamente después del video tenemos el tiempo para nuestra predicación, que espero que sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendecida al Señor con el corazón, su nombre santo es, y con todo
nombre santo es, tu nombre santo es. ¿Cómo está tu lealtad a Dios? ¿Cómo está tu compromiso personal con Dios y con su iglesia local? ¿Y qué me dices de tu descendencia? ¿Cómo está el compromiso de tus hijos? ¿Verdaderamente han sido salvos por Jesucristo? ¿Y qué piensas acerca de tus nietos? Si es que aún no los tienes, ¿llegarán ellos a ser creyentes? ¿De verdad tú puedes decir, yo estoy comprometido o yo estoy comprometida con Dios y con mi iglesia? Hoy, domingo 5 de julio del año 2020, nuestra iglesia está celebrando el 69º Día de Victoria, una fecha que cada año de manera ininterrumpida ha fijado la iglesia, en la cual se plantea retos y realiza esfuerzos especiales que en cierto modo ponen de manifiesto el compromiso de los miembros de esta iglesia local. Todo lo que ustedes pueden ver en torno a la Iglesia Bautista Berea, este templo, los ministerios de la iglesia, la obra a través de más de 70 años, es solamente por la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios manifestada a través del compromiso de hombres y mujeres, miembros fieles y leales que han pertenecido a esta iglesia. Hombres y mujeres fieles que han venido a Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe, pero luego han decidido comprometerse con esta iglesia local y han dicho, esta iglesia de Dios es mi iglesia. Este día he preparado un mensaje, como en cada ocasión procuro hacerlo. Primeramente, un mensaje dedicado para mi Dios. En segundo lugar, un mensaje dirigido para mí mismo, para un servidor. Pero en tercer lugar, este es un mensaje de desafío para cada miembro presente y para cada congregante de la Iglesia Bautista Berea de Monterrey. Yo quiero invitarles a que consideren este mensaje, que en esta ocasión tiene una estructura y un formato un poco diferente. Tal vez algunos lo verán más como una clase que como un sermón. No será un mensaje expositivo. Pero durante estos minutos yo quiero llevarles a través de tres perspectivas. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos como cristianos? ¿Dónde estamos como cristianos? ¿Y hacia dónde vamos como hijos de Dios también? Pero también quiero que considere esta perspectiva en el contexto de la iglesia local. Quiero invitarles para que veamos hacia nuestro pasado, veamos nuestro presente y podamos considerar también con mucho temor nuestro porvenir. Pero si acaso yo llego a perder su atención, si acaso yo no llego a transmitirle de manera eficaz el mensaje que he recibido para mí en mi corazón y que hoy le quiero compartir, yo quiero invitarle a que nos basemos en la palabra de Dios. Y si usted no se queda con nada más de lo que le estoy compartiendo en este día, yo quiero pedirle que vaya a Santiago 1:8 y reflexione en lo que dice allí la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en este pasaje lo que encontramos, lo que podríamos decir como el tema central, es la realidad y el reflejo de la deslealtad que hay en cada ser humano. La realidad y el reflejo de la deslealtad que a veces acontece en tu vida, que a veces acontece en la mía. Esa es una realidad con la que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que luchar día con día. En este mensaje lo que quiero hacer es un llamado al compromiso y quiero retarte de manera personal. Comprométete con Dios y con tu iglesia local. Comprométete con Dios y con tu iglesia local. Si tú has sido salvo a través de la persona, de la obra y de la sangre de Jesucristo, si Él te ha traído a formar parte de esta congregación local, entonces te reto y te animo a que te comprometas con Dios en el seno de esta iglesia y le sirvas fielmente aquí donde Él te ha puesto. Si tú no eres miembro de la iglesia Berea, pero perteneces a una iglesia bíblica, una iglesia escritural, una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia cristiana, bautista,
sana en doctrina, entonces comprométete de la misma manera con tu iglesia. Pero antes de ir más allá en mi mensaje, quiero llamarte la atención a dos palabras escogidas. Quiero hacer un breve análisis en esta primera parte de dos palabras escogidas que podemos extraer de nuestro texto base. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La primera palabra en el español se traduce en dos y es doble ánimo. Esa palabra es dipsíkos y lo que significa, según el idioma original, es dos almas, es decir, lealtad dividida. El hombre de doble ánimo es un hombre que tiene su lealtad comprometida, es decir, tiene un pie en el mundo y en los deseos de la carne y tiene otro pie queriendo aparentar o luchando por estar comprometido con Dios. El hombre de doble ánimo. La siguiente palabra escogida para este mensaje es inconstante, es inconstante. Alguien que tiene dos almas, alguien que tiene una lealtad dividida, por decirlo de alguna manera, va a ser acatastos, es la palabra, inconstante, y esto significa inestable, y una palabra muy fuerte, desleal, desleal. Yo diría, no comprometido, y le llamaría de manera muy local, espectador periférico. Sí, yo asisto ahí y hay buen mensaje, hay buena enseñanza, pero no me comprometo, me quedo como que a la saga, me quedo en la periferia del compañerismo, de la comunión y sobre todo de mi compromiso personal con Dios y con la iglesia. Y algo por lo cual quise escoger estas dos palabras y por eso le llamo palabras escogidas, este análisis de palabras, es porque estas palabras, doble ánimo e inconstante, solamente se mencionan dos veces a través de todo el Nuevo Testamento. Y una cosa muy interesante es que la segunda mención de estas palabras se encuentran allí mismo en la carta de Santiago. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero luego en Santiago 3:8, para ir de manera como va avanzando en la epístola, dice de esta manera, pero ningún hombre puede domar la lengua, Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Vean ustedes qué interesante que cuando dice en la Escritura un mal que no puede ser refrenado, toda esa frase, la palabra original sería acatastos, es decir, es inconstante. Así que una demostración de la falta de lealtad, de la falta del compromiso, es tener una lengua que no puede ser refrenada. Y luego dice de manera muy dura Santiago en este pasaje, llena de veneno mortal. Esa es la segunda mención de inconstante, algo que no puede ser refrenado, pero con una connotación negativa, inclinada hacia el mal. Y la segunda mención de la palabra doble ánimo está allí en Santiago 4:8. Por favor, vea el pasaje y escúchelo con atención. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean qué maravilloso llamado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, y todos somos pecadores, limpiad las manos, hablando de vida de santidad. Y luego dice, y vosotros, los de doble ánimo, los de dipsíkos, los de dos almas, los de lealtad dividida, purificad vuestros corazones. He aquí este análisis breve de dos palabras escogidas, doble ánimo e inconstantes. Y como ya mencioné al inicio de este pasaje, lo que yo quiero hacer es un llamado a tu compromiso personal con Dios y con tu iglesia local. Pero en segundo lugar, para que tú puedas considerar seriamente este llamado, yo quiero hacerte una advertencia con respecto a un patrón escritural. Después de ver estas palabras escogidas, quiero poner de manifiesto un patrón escritural. Y es que en la palabra de Dios, a través de la Escritura y principalmente en el Antiguo Testamento, podemos identificar tres etapas o momentos claramente mencionados y reiterados, según lo explica el hermano Bruce Wilkinson en su libro Avance en la vida espiritual. Si usted puede acceder a ese libro, se lo puedo recomendar. Y la primera etapa es la etapa del compromiso, que también le llamo yo de los comienzos. La segunda etapa que vemos reiterada en este patrón escritural es la etapa de las concesiones, que a fin de darle un enfoque positivo, como lo vamos a ver también, es la etapa de la consolidación.
Empezamos con los comienzos y el compromiso, pero luego pasamos a la etapa o a la fase de las concesiones, las peligrosas concesiones que van acompañadas de cierta consolidación. Pero la tercera etapa, la peligrosa y terrible etapa que viene después de las concesiones, es la etapa del conflicto, que yo también llamo la etapa de la caída. Y espero en Dios con todo mi corazón poder ser claro en esta parte del mensaje, porque es una parte con la cual, con base en la palabra de Dios, yo quiero llamarle a usted. Yo quiero llamarte a ti que estás viendo este mensaje para que de una vez por todas decidas comprometerte con Dios y hacer lo propio, poner todo de tu parte para que los tuyos también se comprometan con Dios y con su iglesia local. Estas tres etapas o fases las encontramos, este patrón escritural lo encontramos primeramente en el tiempo de los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Y basta solamente considerar los nombres, el significado de los nombres de estos personajes y hablar un poquito de su riquísima historia para vislumbrar y dejar claro este patrón escritural. Vemos los comienzos o el compromiso con Abraham, aquel que fue llamado Padre enaltecido, pero en su encuentro con Dios y en su compromiso con Dios y en su entrega a Dios fue llamado también el amigo de Dios. Aquel que cuando Dios le llamó a ofrecerle a su propio hijo, el hijo de la promesa en holocausto, Abraham no le rechazó ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Y entonces nos dio ese gran ejemplo de fe. Abraham, ese padre enaltecido que luego fue llamado padre de multitudes. Yo quiero confesar que no puedo evitar reírme un poco cuando escucho o leo comentarios de personas que dicen: yo soy descendiente de españoles, o yo soy descendiente de italianos, o yo soy descendiente de alemanes, o de vikingos, o de judíos. A veces algunos dicen: si tu apellido tiene esta terminación, o tiene un nombre de aves o de animales, quiere decir que vienes de judíos, como si eso hiciera alguna diferencia en cuanto a tu eternidad espiritual. Lo cierto es que todos y cada uno de los seres humanos somos descendientes en principio de Adán. Y luego, después del diluvio universal, somos descendientes de Noé. Pero también en el aspecto espiritual, cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, venimos a ser descendencia espiritual de Abraham. Pero lo más relevante en este tema del compromiso es entender y recordar que Dios no tiene nietos, mucho menos bisnietos. Así es de que si tú eres un salvo comprometido con Dios, eso no garantiza que tus hijos y tus nietos irán a ser salvos. Y por eso tenemos que trabajar y reflexionar en este tema de nuestro compromiso con Dios y luchar cada día pensando en ello. La salvación es algo indispensable, pero el compromiso de los salvos es el reto diario, ya que luego de este compromiso que vemos en el comienzo con el patriarca Abraham, vemos las consolidaciones, las concesiones, o el tiempo también de la consolidación. Isaac, cuyo nombre significa risa, es el representante en esta secuencia genealógica o cronológica de las concesiones. Isaac sin duda fue un buen patriarca, llamado el hijo de la promesa. Y no estamos aquí para juzgar a ningún personaje bíblico, Dios nos libre de ello, pero sí podemos aprender de ellos. Y si usted conoce la historia, baste decir que Isaac no fue un hombre tan comprometido y no fue un hombre con tanta intimidad con Dios como la tuvo su padre Abraham. Es decir, vino un descenso de aquel compromiso que tenía Abraham al menor compromiso o a las concesiones que vemos en el patriarca Isaac. Pero lo más triste de este patrón escritural es la etapa del conflicto o de la caída. Y aquí tendríamos que ubicar a Jacob, cuyo nombre literalmente significa engañador. Y reitero, no estoy aquí para juzgar a Jacob, pero estoy aquí para demostrarle la mención y la reiteración de este peligroso patrón escritural. Y yo quiero llamarle la atención para que usted vea aquel evento en Génesis 32, del 24 al 30, cuando Jacob, aquel que había robado la primogenitura a su hermano, aquel que había engañado, iba de regreso para encontrarse con Esaú.
todo temeroso, y él hace 3 contingentes, y entonces él, antes de tener ese encuentro, en Génesis 32, 24 al 30, tiene un encuentro personal con Dios hecho hombre, y eso hace la eterna diferencia. Dice Génesis 32, 24 al 30, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Como si Dios no supiera el nombre de Jacob, pero lo que Dios siempre espera de nosotros es que nos humillemos y que le confesemos nuestra realidad de pecado, nuestra realidad de soberbia, nuestra realidad de necesidad, para entonces estar en comunión con Él, y de estar alejados, de estar en conflicto, podamos volver así al compromiso personal. Dice la Escritura que él le respondió, Jacob, es decir, soy engañador, soy pecador, para darle una aplicación. Versículo 28, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Ahora es Jacob quien le pregunta a aquel varón su nombre, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Noten ustedes el versículo 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y fue librada mi alma. Vaya que Jacob tuvo conflictos, y usted puede leer ahí en la Biblia, en el Génesis, la historia de Jacob, y aunque él fue el padre de las 12 tribus de Israel, y en efecto tuvo una relación personal con Dios, por la Biblia podemos ver que su compromiso, entre comillas, compromiso con Dios, no fue del tamaño del compromiso que tuvo su padre Isaac, y mucho menos con el tamaño del compromiso que tuvo su abuelo Abraham. Pero este mismo patrón escritural de primero compromiso, segundo concesiones y tercero conflicto o caída, lo vemos con mucha mayor claridad en el tiempo previo a los jueces de Israel, con Josué, con los ancianos que sobrevivieron a Josué y la otra generación que se levantó. Y vemos precisamente el compromiso al considerar a Josué, que significa Salvador. Y vaya que Josué estaba comprometido con Dios desde el principio. Aquel jovencito que antes se llamaba Oseas, que significa salvación, siempre vivió en obediencia y sumisión, sirviendo y apoyando a su gran líder Moisés. Aquel Oseas que cuando fue enviado con los otros espías a inspeccionar la tierra prometida, se plantó firme, comprometido con Dios, solamente junto con Caleb, y aún y cuando toda la multitud habló de apedrearles. Cuando uno se compromete con Dios, muchas veces va a ser de la minoría, muchas veces hasta se va a quedar solo. Pero si está usted comprometido con Dios y está del lado de Dios, entonces no hay nada que temer, está en el lado correcto. Aquel Josué que después de la muerte de Moisés, con profundo temor, pero confiado y comprometido con Dios, introdujo por la fe y no por la ley al pueblo de Dios a la tierra prometida, y batalla tras batalla. Aquel Josué Salvador que ya en el ocaso de su vida terrenal nos dejó este tremendo testimonio plasmado en Josué 24:15. Usted, por favor, vaya ahí en su Biblia y busque Josué 24:15. Y dice así la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, si ustedes no quieren comprometerse con Dios, dice Josué, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Está hablando de idolatría. No servir a Jehová es idolatría. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. No hay otra opción. Si no está usted comprometido con Dios, si no está sirviendo a Dios, entonces está en idolatría. Pero yo, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquel Josué del compromiso, de los comienzos, de la entrada a la tierra prometida, pero que tristemente vemos después como este patrón escritural se repite. Y en el libro de los jueces, en el capítulo 1,
Y dos, comenzamos a ver las concesiones que van de la mano, incluso en el aspecto positivo de la consolidación. Las concesiones que hicieron los ancianos que sobrevivieron a Josué. Usted conoce la historia y cómo cuando el pueblo fue rebelde y no tuvo fe en el Señor y no quiso entrar a la tierra prometida, Dios dictó su sentencia. Y Dios dijo, todos los mayores de 20 años de edad morirán y no van a entrar a la tierra prometida. Van a entrar los menores. Y solamente de aquel tiempo los mayores que entraron fueron Josué y Caleb, porque decidieron comprometerse con Dios. Pero después de ello, allá en Jueces 1:1, dice así la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ahora ya no está el gran líder Josué con ellos, pero ellos conocen que Dios está de su lado y empiezan a completar las conquistas. Y a partir de allí se narran las batallas complementarias, pero ya sin Josué, el líder comprometido liderando al pueblo. Y a través de estas batallas vemos una expresión que revela esa concesión en esta segunda etapa de este patrón escritural. Vean ustedes lo que dice Jueces 1:21. Y ahí sucesivamente, escuchen por favor, mas al Jebuseo, fueron y conquistaron al Jebuseo, pero dice, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron, no lo arrojaron. 1:27 de Jueces, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean. 1:28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Se está dando cuenta de lo que ocurre en el patrón de las concesiones. Empezamos a cohabitar, a simpatizar, a solapar la mundanalidad, todo aquello que ofende a Dios, lo pagano, lo que empezamos a decir, ¿qué tiene de malo? En vez de arrojarlo fuera de nuestra vida. 1:29 de Jueces, tampoco Efraín arrojó, tampoco Zabulón arrojó. 1:30, 1:31, tampoco Aser arrojó. 1:33, tampoco Neftalí arrojó. Y así pregunto, ¿cómo podemos llamar a esto? ¿Cómo podemos llamar este comportamiento? Y la respuesta contundente es concesiones, concesiones, concesiones. Si bien van acompañadas de una consolidación, porque el pueblo de Israel fue plantándose más y más en la tierra prometida, fue a base de concesiones. Y eso no nos conviene como cristianos, no edifica como cristianos y nos lleva a correr un riesgo tremendo. Pero lo más triste de este patrón escritural, lo que yo diría trágico en este patrón escritural, de nuevo lo vemos en la tercera etapa, que es la del conflicto y de la caída. Quiero invitarles para que de nuevo vayan al pasaje que fue leído por el hermano Jonatán Ábrego en el tiempo devocional, allá en Jueces, capítulo 2, versículos 7 y hasta el 13. Y quiero invitarles a ustedes, principalmente jóvenes, y a los padres que le lean a los más pequeños que tengan con ustedes esta porción de la palabra, que es la porción que nos revela el conflicto y la caída en la tercera etapa del patrón escritural. Vean ustedes Jueces 2 del 7 al 13. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo de Josué, el comprometido. Y dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, el tiempo de los ancianos de las concesiones y de la consolidación, los cuales, dice, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos habían tenido un conocimiento personal de Dios. Verso 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Qué interesante todo este detalle que se da con respecto a la muerte de aquel hombre comprometido con Dios. Pero luego, en el verso 10 nos habla de la segunda generación. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Esta es la generación de las concesiones. Pero ahora quiero pedirle por favor que note allí mismo con mucha atención lo que añade el complemento del versículo 10. Jueces 2:10 dice así, y se levantó después de ellos
otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta, mis hermanos, es la generación del conflicto, la generación de la caída y yo diría inclusive la generación de la condenación. Escuchen ustedes su descripción. Versículo 11. Después, los hijos de Israel, la descendencia étnica pero no espiritual, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, porque él no era el Dios de ellos, era el Dios de sus padres, pero no era el Dios de ellos. Dejaron a Jehová, el Dios de Josué, y el Dios de los ancianos que sobrevivieron a Josué, pero no era el Dios de ellos. Dejaron a Jehová, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Hoy diríamos vicios, placer, libertinaje. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y no los arrojaron, y no los arrojaron. Ven cómo la concesión es peligrosa porque llega al conflicto, a la caída, a la condenación inclusive. Dice, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, terminaron adorando a los ídolos, y dice, y provocaron a ira a Jehová. ¿Se da usted cuenta, mi hermano, mi hermana, lo importante de este patrón escritural, de conocerlo y de reflexionar con respecto a él? Y dice el verso 13 de manera triste y contundente, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mis hermanos, ¿pueden darse cuenta del terrible y trágico patrón escritural que pesa sobre nosotros? ¿Has tú pensado que si tú eres un cristiano de concesiones, aunque sea de consolidación, tus hijos podrían terminar yendo a la condenación eterna? Quiero decirles, hermanos, que un motivo permanente de oración que mi esposa y yo tenemos por nuestros hijos es que ellos verdaderamente sean mejores cristianos que nosotros. Porque si ellos van en decadencia, ¿qué será de los hijos de nuestros hijos? Que vengan al mundo para que vayan a la condenación eterna. De ninguna manera, Dios nos libre de eso. Por eso necesitamos tú y yo comprometernos hoy con Dios y con su iglesia local. Pero ¿qué estamos haciendo para fomentar ese compromiso? Hermano Edgar, ¿qué estás haciendo para que tus hijos verdaderamente se comprometan con Dios? Bueno, yo solamente puedo hacer mi parte, pero la relación con Dios, el compromiso con Dios es personal. Por eso este es un llamado al compromiso personal con Dios y con su iglesia local. Y lo que tú puedes hacer es comprometerte tú de manera individual, aunque otros decidan no comprometerse y estar en las concesiones y luego sufrir las consecuencias, porque cada uno de nosotros aquí en la tierra sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestros actos. Hasta ahora hemos visto este patrón escritural de compromiso, concesiones y conflicto en el tiempo de los patriarcas y en el tiempo de los jueces de Israel, previo a los jueces podemos decir, pero a fin de confirmarlo, permítanme mostrarlo brevemente en el tiempo de los reyes de Israel. Lo podemos ver claramente con David, con Salomón y con Roboam. Y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando y viendo ahora conocen la historia de los reyes de Israel y de Judá. Así que no voy a abundar en ello, pero solamente quiero mencionar y resaltar, sobre todo en nuestra circunstancia actual, que Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él tiene un plan eterno que es para la alabanza de su gloria. Él sabe todas las cosas. Y allá, en el tiempo de la ley, 500 años antes de que empezara la monarquía de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, podemos leer estas palabras de parte de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, la tierra prometida que iban a tomar, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Dios ya sabía lo que iba a pasar con su pueblo. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Y a partir de allí Dios empieza a dar instrucciones de lo que debería ser un rey para que no se desviara su corazón. Y vemos todas esas instrucciones. Pero luego, en 1 de Samuel capítulo 8 y versículo 5, vemos el cumplimiento de esto que Dios había anunciado como instrucción.
cuando el pueblo de Israel le pide rey a Samuel, y leemos allá en 1 de Samuel 8:5, y le dijeron el pueblo al profeta Samuel: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Qué triste juicio para aquel hombre de Dios. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y conocemos la historia de aquel rey al que fue rasgado el reino, Saúl, pero en la etapa de compromiso, concesiones y caída la vemos directamente con el rey David. Un rey que dice la Escritura que un hombre conforme al corazón de Dios, aún con sus caídas, con sus defectos y virtudes, pero era un rey comprometido con Dios, aquel pastorcito que peleó contra Goliat, un hombre que confiaba en Dios con todo su corazón. Pero luego vemos al rey Salomón. Vean ustedes, el que construyó el templo de Jehová, el hombre más rico sobre la faz de la tierra, el hombre más sabio, pero que nos dejó plasmado el libro de Eclesiastés, en donde nos da cuenta de su libertinaje, de su desvío, de sus excesos, de sus concesiones. Vemos a Salomón, aquel hombre, desviando su corazón de Dios durante etapas de su vida. Pero en tercer lugar, dentro de este patrón escritural, vemos el conflicto o la caída en el tiempo de Roboam, aquel que, según Primero de Reyes, capítulo 12, tras la muerte de su padre Salomón, que es pacífico, pidió consejo a los ancianos, y los ancianos le aconsejaron y le dijeron: trata al pueblo con benignidad, trátalos con mano suave y te van a amar. Pero Roboam luego fue en pos del consejo de los más jóvenes, y ellos les dijeron: trátalos con mano dura, si tu padre fue duro, tú debes de ser más duro. Y allí vemos nosotros la división del reino de Israel, la división del pueblo de Dios. Vemos literalmente el conflicto y la separación que trajo este patrón escritural: compromiso, concesiones y conflicto o caída. Pero luego que hemos considerado las palabras escogidas, doble ánimo e inconstante, y luego que hemos considerado 3 ejemplos claros de este patrón escritural, ahora yo quiero dar una aplicación muy íntima, una aplicación muy local para el patrón eclesial. Y le llamo así, porque nuestra iglesia local, en cierto modo, también podemos ver sin afán de juicio este patrón del que hemos hablado. Podemos escuchar y considerar el compromiso o los comienzos. Y de nuevo quiero pedir especialmente a los más jóvenes y quiero pedir a los nuevos miembros de la iglesia. Hoy se han añadido, por la gracia de Dios, hermanos por medio del bautismo. Y damos gracias a Dios por ello, porque una iglesia que está viva es una iglesia que está predicando el Evangelio y está trayendo nuevos creyentes a las aguas bautismales. Esa es la labor de la iglesia: evangelizar, edificar y exaltar a Dios escrituralmente para alabanza de su gloria. Pero ¿de dónde venimos? ¿Cuáles fueron nuestros comienzos? Y quiero decirles que nuestra iglesia fue organizada el 21 de noviembre de 1949 bajo la autoridad de la Iglesia Bautista Berea de Houston, Texas. Luego de haber iniciado unos 2 años antes como una misión y siendo pastor el hermano Manuel Busto. Y allá por el año de 1951, precisamente el 11 de noviembre de 1951, el hermano Isaías Rodríguez Vázquez fue llamado por la iglesia y tomó el pastorado de la Iglesia Bautista Berea. 11 de noviembre de 1951. Yo tengo muy vagos recuerdos del hermano Isaías Rodríguez Vázquez, ya que llegué a esta iglesia a principios del año 1972, pero yo era muy pequeñito. Lo que puedo recordar es después de que el hermano Isaías Rodríguez padre, junto con su esposa, la hermana Bertita, volvieron de su viaje a Israel. Estuvieron en mi casa paterna con mis padres, ahí compartiendo las transparencias con el grupo de parejas que había en aquel entonces en la iglesia. Estoy hablando de 1972, tal vez, principios de 73. Y recuerdo aquellas imágenes proyectadas en uno de los muros de mi casa, pero yo era un pequeñito. Pero lo que sí sé, sin duda, por el testimonio a través de los años, es de que el hermano Isaías Rodríguez Vázquez
fue un hombre comprometido con Dios. Él pastoreó la iglesia hasta el 25 de septiembre de 1973, cuando Dios fue quien decidió llevarlo a su presencia. Él fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para que inclusive usted y yo hoy estemos aquí. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Así es de que hoy quiero mostrarle no una, pero 2 imágenes de aquel tiempo de los comienzos y del compromiso. La primera imagen es una casita ubicada en León Guzmán 1608, en la colonia Nuevo Repueblo. Y allí vemos un puñado de personas y vemos ese primer local de la Iglesia Bautista Berea. Podríamos decir el primer local formal, porque antes de ello se reunían en la casa donde vivía el hermano Manuel Bustos. Y luego la segunda fotografía es muy hermosa, es una aportación que nos hizo el hermano Asael Ábrego González y ubica la calle de Quinta Zona, cruz con avenida Chapultepec. Y allí donde se ve ese tejabancito, más o menos, es una ilustración, podría ser allí o podría ser enfrente, pero allí sería lo que hoy conocemos como Berea Caracol. Hoy, con esa fotografía, podemos comprender esas historias que nos narran de cómo la gente llegaba descalza al templecito, aquella primera casita de carrizo con lodo que cuenta nuestro pastor Isaías Rodríguez Jr., hoy podemos entender cómo es que la gente llegaba con 2 pares de zapatos, uno para atravesar en aquellos caminos de tierra, en aquellos simplemente senderos de tierra, propiamente dicho, cuando venía la lluvia, y luego entonces tenían que usar otro par de zapatos para entrar al templecito sin estar enlodados. De allá venimos nosotros, de allá viene la Iglesia Bautista Berea, y es bueno que nosotros podamos recordar esos tiempos. Bien podemos decir que ese fue el tiempo del compromiso, de los comienzos, inclusive del compromiso hasta el grado sacrificial. Y tal vez yo podría hablar un poquito más acerca de aquel tiempo, pero yo ruego a Dios que sea el privilegio de nuestro pastor, el hermano Isaías Rodríguez Arizpe, quien nos convence, quien complete ese proyecto que tiene en su mente y corazón de escribir la historia de nuestra iglesia. Pero después de esta etapa de compromiso y comienzos, quiero hablarles, hermanos, de la etapa de las concesiones o consolidación. Y de ninguna manera quiero decir que el hermano Isaías Rodríguez Arizpe sea un siervo de concesiones. Los que lo conocen bien, los que han estado bajo su liderazgo saben que él es un siervo comprometido con Dios. Por ello, también quise llamar a esta etapa la etapa de la consolidación. El hermano Isaías Rodríguez Arizpe fue instalado pastor titular de la Iglesia Bautista Berea el 1 de marzo de 1974. Y salvo una intermitencia, él hoy sigue aquí al pie del cañón y esperando que la iglesia le permita enfocarse en esos otros proyectos que él tiene pendientes para honra y gloria de Dios y para bendición de nuestra iglesia. De nuevo, quiero mostrarles una imagen que dice más que 1000 palabras, y es la foto de nuestro 70 aniversario tomada en noviembre del año 2019. Y quiero llamarles la atención a esta imagen porque en esa fotografía hay 52 niños menores de 11 años que podríamos considerar como la siguiente generación. Hasta aquí, espero haber respondido 2 de las 3 preguntas que planteé al principio de este mensaje. Pero para ser claro y puntual, quiero decirles, en primer lugar, ¿de dónde venimos? Venimos de una pequeñísima congregación con personas de pero muy escasos recursos materiales, pero lideradas y ministradas por un siervo comprometido con Dios, que les enseñó con su vida a dar y a darse, inclusive a sí mismos, a un grado sacrificial, para que ustedes y yo hoy aquí no tuviéramos que llegar a ese grado de entrega. ¿Dónde estamos hoy? En segundo lugar, en el presente, esta es una iglesia madura que enfrenta retos y toma acuerdos importantes y los toma inclusive por unanimidad. Estamos en el presente de una iglesia que atravesó por momentos muy duros, no solo hace unos años, pero a través de sus más de 70 años, y que gracias a Dios, por su siervo, nuestro pastor titular, que providencialmente volvió del retiro, retomando y remostrando su compromiso total con Dios. Hemos retomado el paso, hemos sido guiados,
hemos sido ayudados a recuperar nuestra armonía y nuestra visión. Estamos hoy en una iglesia que enfrenta el COVID, esta contingencia sanitaria, pero estamos amándonos y ministrándonos y orando y apoyándonos unos a otros. Estamos en una iglesia que confía y depende de Dios cada día. Pero tal vez lo más delicado para un servidor y para el pastor Jonatán Ábrego, y lo que hoy nos atañe a ti y a mí, y a tus hijos y a los míos, y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos míos, es hacia dónde vamos. Y si tú y yo no hacemos nada, si tú y yo nos quedamos allí cómodos en el asiento de las concesiones, ¿qué es lo que va a pasar? Según el patrón escritural, lo que nos vendría es la etapa del conflicto, de la caída o inclusive de la condenación. De ninguna manera estoy hablando de que la salvación se pueda perder, pero sí estoy hablando de que la salvación no implica nietos. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo de comprometernos con Dios, ¿qué será de los que vienen detrás de nosotros? ¿Sabes qué pasaría si no nos comprometemos? Pues lo que se esperaría es la caída. Y yo te pregunto, ¿quieres tú eso para tu iglesia? ¿Crees que yo quiero eso para la única iglesia en la que me he congregado desde que tengo conciencia? ¿La única iglesia en la que he pertenecido, a la que he servido toda mi vida? Pues claro que no. Pero si yo no estoy consciente de este patrón escritural, si tú no estás consciente de este patrón escritural, entonces podemos llevarla a la ligera y podemos terminar trágicamente repitiendo. Este patrón que he compartido es para combatirlo juntos en humildad, y entonces nuestro futuro puede ser diferente. Hoy quiero dar muchas gracias a Dios, porque entre los candidatos a bautismo, tenemos un pequeñito ahí, que es de cuarta generación, no de tercera, pero de cuarta generación en nuestra iglesia. El mismo pastor Jonatán Ábrego, por el lado de su abuelo paterno, hermano Julio Ábrego, fue copastor del hermano Isaías Rodríguez Vázquez, pero por el lado de su abuela, él es de cuarta generación. Sus pequeñitas, Sandy y Sofía, que cumplió años hace poquito, son de quinta generación. Entonces, qué bendición que nosotros podamos hacer conciencia y podamos ponerlo nuestro para que a título individual y a título eclesiástico podamos romper este patrón escritural que vemos ahí como un llamado de advertencia. Yo estoy convencido, mis hermanos, que la Iglesia Bautista Berea de Monterrey es una iglesia que fue comprada por la sangre preciosa de Jesucristo. Yo creo que la Iglesia Bautista Berea de Monterrey le pertenece al Señor y Él le prometió a su iglesia: yo estoy con vosotros todos los días. Pero la pregunta, dada esta promesa, es si tú y yo estamos con el Señor todos los días. Yo sé que personalmente tengo muchísimas fallas, las que yo me veo, las que otros me ven que yo no veo, y seguramente las que el Señor me ve con misericordia, porque me ve a través de la sangre de Jesucristo. Nunca, ni en mis mejores sueños, yo pretendería llegar a los talones de los siervos que nos han antecedido. De hecho, mi único clamor delante del Señor como su siervo es: permíteme serte fiel, permíteme ser un siervo fiel. Y claro que yo tengo una visión ministerial alineada con la visión de esta iglesia. La he mencionado en varias ocasiones: exaltar, edificar, evangelizar escrituralmente para la alabanza de su gloria. Claro que yo pienso que nosotros podemos y debemos hacer mucho más en cuanto a la evangelización y en cuanto a la obra misionera, sin dejar de hacer lo que esta iglesia ha venido haciendo. Y claro que yo quiero comprometerme cada día con Dios, así como lo está nuestro pastor Isaías Rodríguez Arispe, así como lo estuvo nuestro pastor Isaías Rodríguez Vázquez, así como lo está el hermano pastor Jonatán Ábrego, y así como, gracias a Dios, lo están no poco de los miembros de esta iglesia. Pero ¿qué hay de ti en lo individual? El compromiso, el llamado, el reto es un compromiso personal con Dios. El compromiso con Dios es individual. Una iglesia que está formada en su mayoría por miembros en la silla de las concesiones,
en el nivel de la complacencia, yo le diría coqueteando con la mundanalidad, o peor aún, que ya se mezcla con la etapa del conflicto y de la caída, personas que dicen que son salvas, inclusive porque se han bautizado, pero nunca han tenido una experiencia personal en arrepentimiento y fe con Jesucristo. Una iglesia en donde reina la indiferencia para con Dios, pues ni siquiera podríamos llamarle que es una verdadera iglesia. Y si en su momento fue una iglesia, esa iglesia estaría destinada a desaparecer. Por ello, en este 69 día de victoria, yo te quiero preguntar en lo individual, ¿cómo está tu lealtad a Dios? ¿Cómo está tu compromiso personal con Dios y con tu iglesia local? De verdad, verdaderamente tú puedes decir, yo estoy comprometido con Dios y con mi iglesia. ¿Y qué me dices de tu descendencia? ¿Qué trabajo has estado haciendo en el corazón de tus hijos y de los que vienen detrás? Primeramente para que ellos sean salvos, pero luego también para que reconozcan al Señor Jesucristo como su Señor y no solamente como su grandioso Salvador. Yo quiero animarte y retarte. Comprométete con Dios y con tu iglesia. Si Dios te ha salvado en y por Jesucristo, si Él te ha traído a formar parte de esta iglesia local, sea que tengas muchos años o que hayas llegado hace poco o te estés congregando y aún no te hayas hecho miembro, pues ven, haz lo necesario y comprométete con tu iglesia y sírvele fielmente a Dios en esta iglesia o en la iglesia donde tú pertenezcas y seas miembro y puedas edificarte y sentir paz y ver que es escritural sobre todo. El hombre de doble ánimo, el hombre de lealtad dividida, es inconstante, es inestable, no comprometido, espectador periférico en todos sus caminos. Así es de que te pregunto, ¿con quién está tu lealtad? ¿Está con Dios y con esta tu iglesia? Y para terminar yo te pregunto, ¿qué puedes hacer si ahora mismo examinas tu vida y en sinceridad y en humildad tú allí con Dios dices verdaderamente, yo he estado viviendo una vida de concesiones, yo sé que soy salvo, yo sé que soy salva porque me he arrepentido y he puesto mi fe en Jesucristo y el Espíritu Santo me da convicción de pecado, pero no he dado el paso de darle al Señor Jesucristo el señorío de mi vida, no me he comprometido todo lo que puedo con mi iglesia local. Bueno, si esa es tu circunstancia, quiero invitarte para que volvamos a aquel pasaje de Santiago 4:8 y lo hagamos una realidad hoy mismo, ahora mismo en nuestra vida personal. Si tú dices, yo sé que soy salvo, pero mi manera de vivir no es una manera que honre a Dios, más bien estoy honrando a personas del mundo y estoy realizando prácticas que ofenden a la santidad de Dios, entonces, ahora mismo puedes acudir a este pasaje y ponerlo en práctica. Santiago 4:8 dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué tremendo que Dios está a la distancia de un corazón verdaderamente arrepentido, dice al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice pecadores, y todos somos pecadores, y el llamado es limpiar las manos, es decir, santifícate con el arrepentimiento, con la confesión, y vosotros, los de doble ánimo, los de concesiones, los de lealtad dividida, purificad vuestros corazones. El Señor dice, venid a mí y estemos a cuenta. Y el Señor dice, si confesares vuestros pecados, dice en Juan, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú has estado viviendo un cristianismo de deslealtad, un cristianismo de doble ánimo, de coqueteo con el mundo, ahora mismo te animo a acercarte a Dios, solamente tú y Dios, y decirle perdóname, y decirle quiero ser leal a ti y a tu iglesia en la que me has puesto. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en este momento queremos darte gracias por tu presencia permanente en nuestra vida. Queremos darte gracias por tu palabra que nos evidencia en cuanto a nuestra realidad espiritual delante de ti. Quiero darte gracias por la atención de cada una de las personas que han estado siguiendo este mensaje. Y quiero pedirte bendición para ellos y para los que lleguen a escucharlo después. Pero en este día tan especial, Señor, quiero rogarte con humildad
con todo mi corazón y con toda mi fe por la Iglesia Bautista Berea de Monterrey, hoy en su 69 aniversario. Y quiero rogarte, Señor, que cada uno de nosotros, los que formamos parte de este cuerpo local, podamos hoy retomar o tomar nuestro compromiso de entrega total a ti, en comunión, en obediencia, en intimidad, en mayordomía, en fidelidad, en servicio. Porque, Señor, si cada uno de nosotros decidimos comprometernos en lo individual, entonces seremos una congregación comprometida. Y entonces, Señor, tú nos ayudarás a romper este patrón escritural del conflicto y caída. Señor, queremos seguir siendo fieles a ti hasta que tú nos vayas llamando a tu presencia, o Cristo venga por su esposo. Señor, toma cada corazón, cada persona que hoy esté tomando decisiones de compromiso, de entrega, y Señor, permite que seamos un instrumento fiel y útil para ti. Bendito sea, Señor, estamos en tus manos, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la gratitud. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios.
a una voz, Cristo eres Dios.